Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo con vos esta hora con mucha información y obviamente también con las opiniones de distintos personajes que nos están acompañando en esta jornada para dar cuenta de los 4 temas que hemos trazado, ¿no? 4 temas que son muy importantes, 2 de ellos que han sido información justamente durante esta semana, que se han mantenido con muchísima relevancia porque además tienen que ver nada más y nada menos que con problemáticas que están más vigentes que nunca. Una de ellas es la crisis habitacional que lamentablemente sigue atravesando nuestra provincia y sobre la cual aparentemente aún no hay soluciones, por lo menos de manera práctica, ¿no? Que se puedan esbozar o que se puedan dar a conocer. Está Cristina Fosfani con nosotros, ella es concejal mandato cumplido dentro del Partido Obrero, así que queremos saber su opinión también sobre los últimos acontecimientos, especialmente en torno a lo ocurrido a esta toma de terrenos cercana a Parque La Vega, ¿no? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a vos. Buenas noches. Contame un poquito, a ver, ¿cómo están vivenciando toda esta circunstancia? Ustedes siempre han hablado acerca de este tema, de esta problemática, han también expuesto, ¿no?, que justamente este programa Milote, que generó tantas expectativas, tiene que dar ya plazos certeros. Algunos dirigentes, incluso que han trabajado dentro de esta área, decían que era muy difícil llevar adelante, por lo menos, o tratar de remediar en parte la gran demanda habitacional que hay en nuestra provincia y que ha quedado evidenciada mucho más incluso con la pandemia, ¿no? Sí, en realidad no es difícil resolver el problema habitacional, es un problema de presupuesto, o sea, una decisión política de en qué se van a gastar los recursos del Estado. La situación habitacional está mostrando la crisis en que vive la clase obrera de todo el país, porque, digamos, ¿cuáles son los elementos que conviven en toda esta problemática? En primer lugar, la enorme desocupación de los trabajadores argentinos. Hay, digamos, unos 4 millones de trabajadores que están desocupados o subocupados, o sea que, digamos, organizan su día a día con la changa. Si además a eso le sumás que hay una enorme cantidad de trabajadores asalariados que hace 8 meses que no tienen paritarias y por lo tanto no se le ha actualizado el salario, lo que tenés es una, digamos, imposibilidad de un gran sector de la clase obrera, particularmente el promedio de hoy de un trabajador más empobrecido es de 16.000 pesos de ingresos y el promedio de un trabajador asalariado, digamos, en blanco es alrededor de 25.000 pesos. Bueno, es de una caída en sus ingresos en forma generalizada, tanto de ocupados como de subocupados. Y después tenés el problema del aumento de los precios de los alquileres. Han sufrido aproximadamente un 32% de aumento desde que comenzó la pandemia. Entonces esto, digamos, juntan 2 elementos que son explosivos. Por otro lado, no es que no se ha construido en este periodo. En los últimos 4 años de Urtubey y obviamente también los 4 años de Sáenz en el municipio, lo que tuvimos es un boom de la construcción. ¿Qué se construía? Grandes torres de altura en las zonas que ya tienen servicios instalados, o sea que el famoso desarrollador al que le dieron tantas ventajas y privilegios, no puso mucha plata, digamos, en invertir para desarrollar efectivamente la ciudad y resolver uno de los problemas fundamentales de la ciudad, que es grandes extensiones de tierra en la periferia que no tienen ni servicios ni vivienda y una gran concentración en las áreas urbanas céntricas. Lo que hizo, digamos, lo que permitió semejante explosión de construcción fue los privilegios que tuvieron con la modificación de los códigos urbanos y de edificación de esos consejos deliberantes que estuvieron en los periodos anteriores, llámese ISA, llámese Sáenz, y además justamente las excepciones a las normas regulatorias. Sí. Eso le permitió crecer y mientras había una enorme cantidad de construcción, al mismo tiempo
aumentaba el precio del metro cuadrado urbano y por lo tanto eso lleva a que aumente el precio de los alquileres y la gente no llega con su magro sueldo a pagar esos alquileres. Claro. Hoy la consecuencia de todo esto es que tenemos 70.000 familias en Salta que no tienen posibilidades de acceder ni a un lote privado por cuenta propia ni a una vivienda a través de un alquiler. ¿Cómo se resuelve esto? El Estado tiene que intervenir fuertemente. Prácticamente es posible porque a nosotros nos hablaban de dificultades justamente en esto, en el tema de los servicios, de poder generar que efectivamente sean lotes habitables, ¿no? Y además nos decían, bueno, no son tantas las tierras fiscales que hay, y no te estoy hablando del oficialismo, justamente de alguien que hoy es parte de la oposición, que nos, de alguna manera nos hacía entender esta circunstancia que pasaba en toda la provincia, ¿no? Bueno, quiere decir que hay que priorizar la tierra urbana, privada o pública, para el uso de la vivienda y de la obra pública prioritaria. Al contrario de lo que se ha hecho en los últimos 15, 20 años, que se le ha dado más bien un uso especulativo. Entonces, el Estado tiene que garantizar que esa tierra urbana sea urbanizada a través de servicios, ya sea comprando lotes, expropiando o colocando la tierra pública al servicio de la construcción de viviendas sociales y entregar en forma inmediata lotes y viviendas populares. Ahora bien, ¿qué es el Plan Mi Lote? Al mismo tiempo que desalojaban a las familias, que hubo desde el principio de la pandemia una explosión de 38 asentamientos, esos 38 asentamientos, salvo el de Parque La Vega y uno que está ahora en este momento, todavía está la gente en Joaquín B. González, fueron desalojados por la fuerza. Al mismo tiempo que Sáenz implementó este mecanismo brutal de la represión, sin darle ninguna solución a las familias, plantea este Plan Mi Lote como una salida. El Plan Mi Lote no tiene ni plazos ni presupuesto. Por lo tanto, desde ya nos hace pensar que es una cortina de humo. Las familias han tenido que salir a resolverlo por su cuenta en medio de la pandemia, con este método que es obviamente la demostración de que no existe una política estatal habitacional, esto de salir a ocupar tierras ociosas, muchas de ellas completamente, digamos, ociosas en términos de que hace años que nadie ni las usa ni tiene ninguna perspectiva de hacer una inversión para que sean loteadas. Y bueno, esas tierras deberían, digamos, incluirse un plan habitacional y un plan de loteos sociales. El Estado tiene que poner plazo en forma inmediata y tiene que poner el presupuesto en forma inmediata para que todas esas tierras que forman parte de la periferia de la ciudad, si vos vas a la zona sur, entre la Ruta 21 y la Ruta 26 vas a tener una enorme cantidad de hectáreas que no tienen uso y que, en todo caso, si tuvieran uso rural, debiera expropiárselas para que tenga, porque están dentro de la zona urbana ya, con servicios, con acceso directo porque están en rutas, y esas tierras tienen que ser utilizadas para este fin. Nosotros en ese sentido llamamos a la población a plantearse el problema de conjunto, no el problema de Parque La Vega como lo presenta el Estado, que son un sector especulador. Las tomas están organizadas porque también, digamos, esta hipótesis se hizo correr en todo el país. Digo, Salta no es la excepción de lo que ocurre en todo el territorio nacional, ¿no? Con distintas variantes. Por supuesto que no. Está Guernica, pero las tomas están en Córdoba, están en Neuquén, en Jujuy. Hace 3 días hubo un desalojo en Palpalá y en Salta con estas 38 tomas. Es decir, esto es de conjunto. Un país en donde la clase obrera está en condiciones críticas y todos los gobiernos, tanto el de Fernández como los gobernadores, no han puesto un solo peso en presupuesto para resolver el problema, siendo que el Estado es el único que tiene las condiciones y la capacidad para resolver el problema de los trabajadores que hoy, como te decía al principio, no tienen acceso con recursos propios. ¿Cuál es el plan de Fernández? Fernández ha dispuesto un plan con bombos y platillos de 29.000 millones de pesos, que son solamente 5.500 viviendas en todo el país y 2.000 lotes.
Solamente en Salta se necesitan 70.000 viviendas para resolver el problema habitacional. En el país, 4 millones de viviendas. La plata que dispuso Fernández para resolver el problema de la vivienda es apenas un 1%, no llega ni al 5% de lo que han pagado en la deuda externa desde que comenzó la pandemia, 4.500 millones de dólares. Es decir, acá no falta plata, solo que se la está destinando a el uso que históricamente vienen destinándola estos gobiernos que nos han gobernado en los últimos 25, 30 años, que es a seguir beneficiando a los banqueros y a las grandes empresas de la construcción, a las cámaras empresarias especuladoras. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes como partido, obviamente, y como organización? Nosotros lo que le planteamos a la población es que hay que tomar el problema de conjunto, porque esto no es el problema de las 1.100 familias o de los 38 asentamientos que fueron desalojados. Es el problema de toda la clase obrera de conjunto y de sus hijos. Es decir, la única salida que están planteando los trabajadores en este momento es esto de ocupar. No, el problema no es solamente ir a ocupar una tierra ociosa. Si bien nosotros en ese sentido defendemos al trabajador que obviamente no puede seguir esperando porque está hacinado con su familia, hay viviendas de las familias originales de estos chicos que tienen 4 o 5 hijos con sus respectivas familias en una casa, 15, 20 personas. Se han producido crisis brutales con la pandemia porque un solo trabajador que sale a trabajar contagia a 15, no a 4. ¿Cuál es la situación, hablando de la pandemia, ¿no? Especialmente en Parque La Vega? Por más que vos no quieras que circunscribamos, digamos, lo que es el problema habitacional a un solo lugar donde ha quedado más que evidenciado, ¿no? De hecho, ellos han estado presentes aquí a través de 2 referentes. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir allí? Porque sabemos que una de las cuestiones básicas tiene que ver con la higiene, con esta cuestión también de mantenernos semi-aislados, ¿no? O prácticamente sin contacto con otras familias. Digo, es una situación que también se complejiza en ese mismo marco en el que ellos se encuentran. Por supuesto, están hace 5 meses en las condiciones más brutales de vida, sin agua, sin ninguna condición sanitaria, hacinadas 1.100 familias, o sea, más de 3.000 personas en una hectárea y media. Es una barbaridad las condiciones en que esta pobre gente la han llevado a una situación que evidentemente pasar todas estas penurias, incluso en un invierno con 2 grados bajo cero, son menos terribles que la situación que ellos estaban viviendo, porque nadie va a esas condiciones y lleva a sus hijos a esas condiciones porque puede elegir. Entonces el problema es, hay que resolverlo en forma inmediata. Nosotros llamamos a la población a defender a esos trabajadores que se han visto obligados a tomar en sus manos este método, a impedir y en ese sentido apoyar el reclamo del cese de todo tipo de desalojo y de intervención a través de la represión, y exigir a Sáenz que en forma inmediata ponga plazos y presupuesto para que haya un plan de loteos y viviendas populares con acceso universal a todo trabajador que carezca de techo. Bueno. Hay plata. Nosotros hemos presentado un proyecto tanto en el Congreso de la Nación como acá en Salta, que es que se cobre un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de Salta y del país, para que se arme un fondo para construir estas 10.000 viviendas populares como para empezar. Hay plata, se puede hacer, solo que Sáenz y tanto, digamos, los otros gobernadores de cada una de las provincias, como el propio Fernández, no está disponiendo los recursos para resolver este problema habitacional. Va a depender de los trabajadores que en conjunto salgamos a plantearnos en el marco de la defensa de Guernica, de ampliación Parque La Vega y de todos los demás asentamientos, de plantearnos una salida definitiva al problema de la vivienda. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por a vos. Acompañarnos, que estés muy bien.